Saludos a todos, mi nombre es Margarita. Quiero contarles un relato que me pasa en mi natal ciudad Guzmán. Por acá hay muchas construcciones que tienen un buen tiempo de pie. Yo vivo en una que en algún tiempo fue una hacienda. Solamente quedó parte del casco, ya que el resto de los terrenos fue vendido a partes. En mi casa, herencia de mis padres que, a su vez, fue pasada por mis abuelos a ellos. Casi todo el tiempo hay actividad paranormal, más al acercarse fechas importantes como Día de Muertos o alguna similar. El resto de las ocasiones, simplemente son ruidos sin explicación en la casa, algunas sombras corriendo por detrás de ti, puertas que se abren y pequeñeces por el estilo a las que te acostumbras rápido. Recuerdo que la vez que más me ha dado miedo fue cercano a los primeros días de noviembre. Era de noche. Ya habíamos pasado un día ajetreado quitando los adornos de las fiestas. Estaba sentada en la cocina con mi suegra. Tomábamos un café en lo que estaba lista la cena. Ese día teníamos algo de pozole para recalentar, así que mientras la olla agarraba hervor, partíamos los vegetales para acompañarlo. Una vez que terminamos, nos sentamos a platicar. Sobraba pan de muerto de las ofrendas y dulces, así que le estábamos entrando a los alimentos cuando le dije a mi mamá que se sentía raro que no hubieran pasado tantos niños en esa ocasión para pedir dulces o calaverita. Ella me contestó que seguramente era porque apenas estamos saliendo de pandemia y es muy pronto para que todo regresara a la normalidad. Le contesté que deseaba que vinieran algunos para acabarse todos los dulces. Si no íbamos a engordar cuando la olla quedó lista, de forma que ella llamó a mi marido y a su esposo. Comenzamos a cenar todos bastante a gusto cuando empezamos a escuchar ruidos en el patio, donde se encuentra mi perro al que llamamos el Bolillo. Salí a ver que lo tenía inquieto, pero en ese momento no noté nada extraño en su casita. De hecho, el perro estaba tan dormido que hasta roncaba. Entré a terminar mis alimentos. Seguíamos escuchando conmoción ahí, pero como ya habíamos revisado varias veces sin encontrar nada, pensamos que era simplemente el viento. Una vez que acabamos, le dije a mi esposo y suegros que se adelantaran a dormir. Yo lavaría los platos. Mi marido trabaja temprano y ambos de sus padres padecen de artritis, así que pensé que sería mejor encargarme de las cosas que faltaban para que todo quedara listo. Una vez sola en la cocina, todas las luces de la casa estaban apagadas porque nos gusta ahorrar electricidad. Me quedé aseando de una vez la estufa, que había quedado llena de grasa por la cocinada de días anteriores. El lavabo de la cocina da justo al patio, de forma que podía ver cómo el Bolillo estaba patas arriba. Más dormido que nada, había estado enfermo en la semana, así que le echaba ojo seguido. Terminé con los platos y ollas. Ya los estaba acomodando cuando por el rabillo del ojo vi un movimiento en el patio. Al asomarme vi una especie de silueta peluda junto a la ventana. Al inicio pensé que era el perro que estaba de pie para pedir comida, así que lo llamé de forma cariñosa, pero como no me respondía con su usual ladrido o gemidos de atención, enseguida me di la vuelta completa para hablarle. Lo que vi fuera me heló la sangre. Era una silueta de un niño, como si hubiesen recortado a una sombra totalmente negra de un molde de papel y la hubieran puesto frente a mí. La luz de la farola externa a mi casa no lo pasaba, como lo haría con un cuerpo humano o algo similar. Tragué saliva, le hablé a Bolillo, pero no despertaba.
El pequeño ser movió la cabeza, que parecía tener cabello alborotado de un lado a otro. Estaba esperando algo, pero yo no tenía la menor idea de qué quería. Así que comencé a retroceder fuera de la cocina, solamente para ver con horror cómo la sombra avanzaba decidida a obtener por lo que había venido. Estaba a punto de correr escaleras arriba cuando recordé que había dicho que quería que vinieran niños por dulces. Así que fui a la mesa a tomar un puño de caramelos y los coloqué lo más rápido que pude en el alféizar de la ventana. Me alejé solo unos pasos. En ese instante, el ente pareció dudar por unos instantes. Luego una mano salió de la oscuridad que lo invadía y la alargó para tomar un caramelo, que al ser tocado fue engullido completamente por la sombra. Podía escuchar los crujidos tanto del caramelo al ser comido como de la envoltura al ser abierta y descartada. Eso sí despertó a Bolillo, que inmediatamente me vio con sus ojillos preguntones por comida. Cuando notó a la sombra, se levantó a olerla. Al contacto con el perro, el ser se evaporó sin dejar ninguna señal de haberse encontrado ahí antes. Yo estaba muy sorprendida. Es cierto que, después de un tiempo te acostumbras a este tipo de apariciones, pero simplemente no me esperaba haber entrado en contacto con una cosa así en la vida. Salí a ver si era verdadera mi experiencia. Supe que sí, al ver a Bolillo jugando con el pedazo de envoltura del caramelo que la sombra del pequeño había consumido. Los días siguientes, ese mismo niño anduvo rondando por la casa, buscando alguna forma de obtener más caramelos. Pasado noviembre, desapareció por completo esa presencia y regresamos a nuestros espectros normales. Fue un alivio puesto que esa era la forma más aterradora de la casa y no me quedaban muchas ganas de volverlo a ver. Curiosamente, solo se me aparecía a mí. Supongo que era porque yo lo pedí. De forma que ya saben, cuidado con lo que desean. Saludos, me llamo Mauricio. Soy de Sonora, pero ahora radico en la Ciudad de México. Lo que les voy a contar me pasaba estando en casa de mi madre. Por allá en Ciudad Obregón, es muy común que haya relatos de aparecidos y cosas similares. Pero en casa de la familia, era una cosa de todos los días encontrarnos con fallas eléctricas inexplicables, que coincidían con la aparición de un hombre en una zona que antes eran de establos. Se supone que ese fantasma era de un trabajador que tuvo un infarto mientras alimentaba a los cerdos. Pero como en esos años nadie sabía muy bien cómo tratar eso, pues el pobre hombre terminó de cara en el lodo y murió sin que nadie se diera cuenta, hasta que mi bisabuelo salió a ver por qué se tardaba tanto y vio que los cerdos ya llevaban la mitad del trabajador consumido. Sacaron los restos como pudieron del lodazal y le dieron sepultura en el sitio, puesto que el hombre no tenía familia ni nadie a quien avisar. Era una persona con capacidades mentales diferentes que mis bisabuelos querían mucho, de forma que llamaron al párroco y se hizo el funeral. Pasado el tiempo, se comenzaron a escuchar cosas extrañas en el corral. Cuando iban a investigar, notaban que era él, tratando de alimentar a los cerdos una y otra vez. Conforme la actividad se hizo insoportable, llevaron de nuevo al párroco, que bendijo el sitio y le sugirió llevarse el cuerpo a la iglesia. Lo exhumaron, para ese punto ya era casi huesos. Se los dieron al cura y éste los colocó en la cruz del perdón del panteón. Ahí estuvieron por alrededor de 4 horas, mientras el sacerdote y los presentes rezaron un rosario y le dieron santa sepultura.
Las manifestaciones pararon un poco, pero no del todo. Años después siguió con la actividad paranormal. Conforme pasó el tiempo y la casa se fue modernizando, cambiaron las cosas. Ahora cada que se aparecía, las luces de la casa parpadeaban como locas. Nosotros crecimos ya con eso, así que no nos costó tanto trabajo vivir con fuentes de poder pegadas por todos lados, de forma que los aparatos no colapsaran. Pero una ocasión fue la que definió las cosas para mí. Se me apareció en el televisor ese señor. Estaba haciendo mi tarea de la secundaria. Como salía en la tarde, me tocaba hacerla de noche para las mañanas aprovecharlas para ir con mi padre al campo. Ya era algo tarde. Todos los demás estaban dormidos, porque tenía que hacer una maqueta y un montón de cosas. Así que no tenía tregua, prendí la tele sin volumen para tener algo de diversión. Estaba avanzando bastante rápido en la tarea, cuando de pronto me sentí observado. Al voltear a ver de forma inconsciente la fuente de la incomodidad, noté que había un hombre que parecía de rancho con una cara medio extraña, como excesivamente alargada y de frente bulbosa, viéndome desde la televisión. No estaba prestando mucha atención, así que pensé que sería alguna película de aquellos años 80, pero al poco tiempo escuché de la radio una voz. Ese aparato no lo tenía prendido, que me preguntaba con curiosidad infantil qué estaba haciendo. En ese momento me fijé en el ser de la pantalla. Movía la boca al mismo tiempo que la voz sonaba en la radio. Me asusté mucho, creo que lo notó, porque a los pocos segundos dijo que él no me iba a hacer nada. Era una aseveración un tanto difícil de asimilar. Me daba más miedo encontrarme en la oscuridad afuera de mi casa que quedarme hablando con el fantasma. Le comenté que era mi tarea. Tenía que hacer una maqueta de un volcán. Se veía maravillado, como si nunca hubiese visto algo así en toda su existencia. Me preguntó qué eran los volcanes. Seguimos en esa plática un buen rato, hasta que mi padre se asomó a la sala para ver con quién hablaba. Al entrar el televisor y la radio se apagaron inmediatamente. Cuando me vio hablando a solas, me preguntó sobre eso. Le dije que se me apareció un hombre en la pantalla y de la forma más fiel que pude, le mencioné todos los detalles que recordaba. Inmediatamente pareció recordar algo. Indicó que pensaba que Rodo era un amigo imaginario y nada más. El ser nunca me había dicho su nombre. Se lo preguntaría luego. Me contó mi padre que él vio a la misma persona cuando era niño. Jugaban mucho en el patio que antes era un corral. Sin embargo, cuando creció, Rodo dejó de hablar con él. Creía que en una rabieta le había dicho que no lo quería volver a ver. Me comentó que no parecía ser un ser agresivo, pero que tuviera cuidado, uno nunca sabe. Luego se fue a dormir de nuevo. Ya había terminado con mi trabajo, así que guardé la maqueta para que no se maltratara. Por unos segundos se prendió el televisor. Ahora sí tenía volumen. Era Rodo de nuevo. Me dijo que saludara a mi papá. Lo mencionó por nombre, que lo quería mucho, y luego la voz infantilizada y la imagen distorsionada se disolvieron en la nada de nuevo. Después de eso, ya no se me apareció a mí. A los años me mudé con unos tíos al DF y empecé a estudiar la universidad por acá. Sin embargo, a mis hermanos y a mi padre, de cuando en cuando se les anuncia al fallar la luz. Gracias por escucharme. Espero que les haya gustado mi historia. Buenas noches, inframundo. Espero que puedan contar mi historia. Es algo que me atormenta aún de cuando en cuando, pero al menos me gustaría compartirlo
para ver si de este modo logro hacer algo con mi experiencia. Cuando era joven, vivía en un pueblo llamado Zacatlán. En ese momento tendría unos 12 años. Me juntaba con un montón de chiquillos, más o menos de la edad. Teníamos de 8 el más pequeño a 15 el más grande. No había mucho que hacer ahí, más allá de irse a pasear de cuando en cuando a la espesura del cerro, caminar al río y de regreso, jugar en las milpas con los perros. Cosas sencillas, lo cual para los que teníamos un poco más de edad era difícil de concebir que no tuviéramos otro entretenimiento que ese. De forma que cuando Jonás, el mayor de todos, nos dijo que había encontrado una casa abandonada a las afueras del rancho, todos nos maravillamos con la idea de ir a explorarla. Creo que todos sabemos que, cuando se trata de propiedades abandonadas, los niños enseguida piensan en espíritus sin descanso que se aparecen ahí. De forma que primero nos inventamos las historias más locas sobre que en ese lugar se aparecía una mujer vestida con harapos que, con sus dedos agudos como agujas, nos hacía señas para que entráramos con propósitos de lo más horribles. Que allí había una bruja que siempre buscaba cómo alimentarse de seres nuevos, o que de pronto podías escuchar gritos horrendos saliendo de ahí. Ninguna de esas cosas era cierta. La verdad es que no nos imaginábamos que lo que nos encontraríamos en ese sitio sería mucho más terrible de los chismes que nos habíamos inventado. Después de un tiempo, decidimos que ya era hora de ir a ver qué había entre esas 4 paredes. El terreno de la casa era amplio, como estaba al borde del pueblo. Cuando nos encaminamos a meternos, poco a poco las luces de alrededor se iban apagando y cada vez nos sentíamos más solos, rodeados de una extraña sensación de que algo nos estaba observando entre las matas del camino. Llegamos a la zona donde se encontraba la reja de la casa. En ese momento se me antojó terrible, tétrica, como si previniera que las cosas iban a salir mal. Nos brincamos la reja uno a uno. Sabíamos que nosotros mismos habíamos inventado que la casa estaba maldita, pero no teníamos idea de quiénes habían vivido ahí antes o por qué se habían ido. Quisimos abrir la puerta principal, pero estaba trabada, como era de esperarse. Le dimos la vuelta a la propiedad, tropezando con montones de rosas que se habían hecho ferales y nos rasguñaban el cuerpo. Nos dimos cuenta de que una de las ventanas estaba floja. Al parecer, los seguros se le habían podrido, así que no nos dio demasiado trabajo ingresar al lugar. En ese momento comencé a sentirme incómoda. Le dije a mi amigo que sentía que algo dentro de esa casa nos estaba viendo. Pensé que había divisado entre las sombras a una persona moviéndose, pero él me dijo que dejara de inventar cosas y todos nos pasamos al lugar. Una vez dentro, comenzamos a explorar la casa. Las cosas estaban llenas de polvo hasta donde alcanzaba la vista, además de que la mesa, la cocina, todo estaba colocado como si las cosas las hubiesen dejado en el mismo punto. Eran muestras de que, quien sea que habitaba esa casa, había salido corriendo inmediatamente por algo que los había asustado de sobremanera. Los 5 que nos encontrábamos ahí, mientras caminábamos por las habitaciones con cierto asco, provocado por el exceso de mugre y el aroma mohoso en general de la casa. Repentinamente comenzamos a escuchar ruidos extraños. Rápidamente regresamos a la sala de la casa, que era la primera habitación que encontrabas desde la puerta principal. Al principio pensamos que era solo el viento, pero pronto nos dimos cuenta de que eran pasos fuertes que se escuchaban en la parte superior de la casa.
como si muchas personas estuvieran corriendo de un lado a otro. Estábamos todos juntos en la entrada, a punto de decidir qué haríamos, cuando comencé a sentirme mareada. Era como si algo me estuviera presionando la cabeza. Poco después, las luces de las linternas que llevábamos comenzaron a parpadear. Tratamos de golpearlas para no perder la luz, pero se apagaron por completo, sumiéndonos en una oscuridad horrible. Comencé a gritar porque sentía manos frías recorriendo todo mi cuerpo. No era que mis amigos me estuvieran jugando alguna broma porque se sentía como si fueran dedos enormes, largos, como los que vi en la sombra que creí que nos había acechado antes. Estaba tan nerviosa que me empezaron a dar arcadas como si estuviera a punto de vomitar. Todos se asustaron mucho con lo que estaba pasando, pero ninguno lo podía explicar a ciencia cierta, de forma que se apiñaron a mi alrededor para ver qué me estaba provocando esa sensación. Mi amigo más grande trató de tranquilizarme para que le explicara qué estaba pasando, pero entonces él también sintió que algo iba mal. De pronto, estaba en el piso siendo asfixiado por unas manos invisibles que parecían envolver su cuello. Con él, ese ente era mucho más agresivo, parecía odiarlo, lo suficiente como para tratar de extinguir su existencia. No podía ver nada, pero por la forma en que se retorcía mi amigo, pensé que seguramente los ojos ya se le estarían saliendo de las cuencas. Sonaba realmente desesperado. A partir de ese punto todo fue caos, ya que nos espantamos tanto que los más pequeños enseguida corrieron en dirección a la ventana por donde habíamos entrado. Yo traté de ayudar a mi compa, pero esas malditas manos lo soltaron hasta que solo quedábamos nosotros. Estaba a punto del desmayo, pero pude levantarlo y salimos de ahí lo más rápido que pudimos. Mientras huíamos, escuchamos una risa espeluznante detrás de nosotros. A medida que se alejaban, ese sonido escalofriante, que no se podía distinguir si era de hombre o de mujer, se hacía más fuerte y malvado, como si la casa entera resonara con las carcajadas de numerosas personas. Los otros nos esperaron el tiempo suficiente como para irnos juntos de regreso al pueblo. A medida que nos escapábamos de esos terrenos, sentíamos que había sombras dentro de ese lugar que parecían moverse y estirarse detrás de nosotros. Finalmente, después de mucho correr, llegamos a un lugar seguro y al mirar atrás de nosotros, nos dimos cuenta de que la casa se veía en completa oscuridad, tranquila y abandonada como siempre. A partir de ese momento dejamos de contar historias sobre la casa, pero los rumores que habíamos dicho siguieron esparciéndose hasta que se convirtió en una especie de leyenda local, claro. Ninguno de nosotros quiso explorar lugares así de nueva cuenta. Ahora teníamos la seguridad de que hay cosas en este mundo las cuales no podemos explicar y que resultan tan peligrosas que es mejor no meterse con ellas. Moneda 803. Buenas noches a todos. Espero que pueda narrar mi historia. Esto me sucedió hace 4 años, que tuve que cambiar de vivienda por problemas con los vecinos que tenía antes, y como dicen, pasé del fuego a la sartén. Tengo 26 años. Desde muy pequeña he tenido que vivir más o menos sola, ya que mi mamá era madre soltera y tenía que trabajar. Mis abuelos no quisieron tener nada que ver con ella después de que se embarazó, ya que ellos lo vieron como una falta de moral de su parte y no querían tener nada que ver con ella. Eran personas muy religiosas, así que simplemente la expulsaron
sin reflexionar mucho en que no tenía la culpa de no saber cómo funcionaba la intimidad si ellos nunca le habían contado, y menos habían dejado que viera las clases de educación sexual en la escuela. Total, que ella desde los 17 años estuvo sola, trabajando y manteniendo a una hija. Por la necesidad, rápidamente me hice independiente. Podía cocinar cosas simples a eso de los 5 años, ayudar a lavar mi ropa, alistar mis útiles para la escuela, algunos lonches sencillos, cosas de ese estilo. Una vez que crecí, lamentablemente mi mamá murió. Yo tenía apenas 20 años cuando eso pasó. Falleció debido a un cáncer muy agresivo que le creció desde las entrañas y pronto hizo metástasis a sus huesos. Al funeral no asistieron sus padres, que también habían muerto, solamente 2 de sus hermanas, que finalmente quisieron conocerme e integrarme a la familia, pero para ese momento yo no quería tener nada que ver con ellos. Así que, con las pocas cosas que tenía, me quedé en el departamento que rentábamos, hasta que el dinero no fue suficiente. Además tenía un par de vecinos adolescentes que, al ver que estaba a solas, quisieron meterse a mi casa a hacer quién sabe qué cosas conmigo. No tenía mucha opción de cualquier modo. Aunque yo trabajaba y era muy juiciosa con los gastos de la casa, simplemente mi sueldo de medio tiempo y los gastos de la escuela no me dejaban tener un departamento para mí sola. Así que vendí todo lo que pude y me mudé a una casa de huéspedes en el centro de mi ciudad. Era para lo que me alcanzaba y no necesitaba mucho, ya que era solamente yo y mi alma por el momento. Me quería concentrar en acabar la escuela para obtener una mejor vida y en que no me despidieran de mi trabajo para continuar con mis estudios. Pese a que todo fue duro por ese tiempo, al mudarme de la casa podría ahorrar bastante, y afortunadamente el alquiler de ese domicilio, calle Moneda número 803, estaba muy económico, tanto que era sospechoso y ofrecían varias facilidades para rentarlo. Pero créanme que en ese momento yo no estaba en condiciones de negociar. El mismo día que vi mi habitación, me pareció que tenía el ambiente pesado, pero tuve que darle una oportunidad y renté el inmueble. Solamente tenía una pequeña maleta de cosas en casa. Las últimas semanas había estado durmiendo en el piso, porque incluso había vendido el colchón, de manera que del otro departamento simplemente entregué las llaves y me instalé en mi recámara. Era un cuarto algo triste, pero al menos estaba grande. Tenía un espejo enorme empotrado contra la pared que se incluía entre los muebles del cuarto. La cama era de esas de metal viejo que rechinan cuando te acuestas en ellas, y con una cabecera enorme que en algún punto de su historia debía haber sido lujosa. El armario estaba también empotrado a una de las paredes, pero ahí ni soñé con meter mi ropa. Se notaba que había moho negro creciendo en el interior, cosa que reporté con el casero y quedaron de cambiarme de habitación en cuanto se pudiera. Pensé que un poco de eso no me haría daño si mantenía el punto cerrado y mi cuarto bien ventilado todo el tiempo que pudiera. Me sentía sola y miserable en ese momento. Creo que eso fue lo que finalmente atrajo a las presencias que guardaba ese lugar, o al menos eso es lo que mucha gente con la que he platicado cree. Se piensa que cuando tienes más sentimientos negativos o alguna conexión con la muerte, es que esos seres se sienten atraídos por ti, por esas vibras que cargas encima. La primera noche que me quedé en ese lugar, noté que había murmullos alrededor de mi cuarto, pero los ignoré porque, como había más personas en el lugar, pensé que estarían platicando. Simplemente me puse unos tapones para los oídos y me quedé dormida hasta que era hora de ir a la oficina.
Llené mi mochila de todo lo necesario para el día y regresé hasta muy tarde en la noche, ya que me había quedado a mis clases en la tarde y normalmente hacía la tarea en la biblioteca para utilizar las computadoras del sitio, porque la mía no funcionaba muy bien, que digamos. Básicamente llegué a acostarme, me dejé la ropa puesta y simplemente no tuve energía para bañarme. Me desperté por unos ruidos al interior del armario. Luego me di cuenta de que no había nada ahí, así que como no era tan noche, era eso de las 2 en punto. Decidí tomar un baño rápido para ahorrarme ese tiempo en el día. Regresé pronto al cuarto. Fue entonces que noté que, en el espejo, en la cama, se notaba una sombra extraña. Era como si alguien estuviera acostado en ese sitio, sin que las sábanas dieran esa impresión, o realmente hubiese alguien ahí acostado. Mi corazón empezó a latir como loco, pero como no había nada que pudiera hacer en ese momento, simplemente tomé la secadora y la encendí para dejar mi cabello listo para acostarme. Como tengo mucho, si lo hiciera de otra manera, sería imposible mantener mi cabeza en buen estado. Me quise concentrar en mi propia imagen en el espejo, pero la cosa de la cama parecía retorcerse, y finalmente, cuando pensé que la situación no podría ir peor, me di cuenta de que mi reflejo en ese mueble me estaba mirando fijamente. Al principio no lo noté porque pensé que era un efecto de esa superficie plateada, pero luego me di cuenta de que los ojos del espejo no se movían, aunque los míos lo hicieran de forma nerviosa, de un lado a otro de la habitación. Mi cabeza comenzó a dar vueltas en ese momento. Sentía que pronto algo malo iba a pasarme al estar en contacto con esa entidad. Por el miedo, dejé caer la secadora, pero el ente del espejo no lo hizo con la propia. Al contrario, la dejó sobre la cama, de donde otro ser se levantó. Ese era un ente de sombras que se movía de forma oscilante, como si fuera una niebla que se estuviera solidificando en la figura de una mujer. Una dama que se parecía enormemente a mi madre. No pude resistir más. Me tomé el rostro del horror. Sentía mis uñas apretándose contra mi piel. Quería contener un grito, pero el colmo de la situación llegó cuando mi reflejo caminó en dirección del armario y lo abrió. Dentro se encontraba un ser de ojos rojos como brasas, que me miraba con una intensidad depredadora en esa oscuridad. Ya no pude más. Solté un grito de terror y salí corriendo de ahí al pasillo, despertando a todos, incluido el casero en el acto. El señor tardó unos minutos en bajar. Era una persona ya bastante anciana, de cabeza calva y cuerpo menudo por la edad. Les dijo a los otros ocupantes que se calmaran, que él se encargaría de todo, y bajó las escaleras que iban al piso de abajo, punto en el que estaba yo, para preguntarme qué estaba pasando. Le dije con lágrimas en los ojos y con un tono de voz muy quebrado lo que había presenciado, luego de lo cual él simplemente me pidió que pasara a su habitación a tomar un té. Esa casa tenía la estructura de un edificio, así que su cuarto no era otra cosa que un departamento con cocina y todo. Era un piso completo del edificio. Me pidió que me sentara en la salita que tenía. Enseguida llegó con una pequeña taza fina, de color blanco con dibujos hechos en oro y plata. Me comentó que él entendía lo que me estaba pasando. Me quedé extrañada, porque era algo que ni yo podía procesar por completo. Me dijo que en esa casa había cosas muy viejas vagando por ahí. Luego suspiró y me comentó que, antes de que fuera una propiedad de su posesión, ese sitio había sido testigo de asesinatos y otros crímenes al ser una cantina, una vez que la clausuraron y los propietarios la vendieron. En los tiempos que funcionó como establecimiento,
Era común que las personas se pelearan en las inmediaciones, sobre todo por las noches, y para remediar el hecho de tener cuerpos en el negocio. Por lo regular, los dueños simplemente no reportaban los hechos a las autoridades y enterraban a las víctimas en el suelo del lugar. Sus familiares remodelaron la casa para hacerla una sola que le diera cobijo a todos los miembros de ese clan. Al excavar en los cimientos, encontraron varias osamentas que, al ser cuerpos con al menos 20 años de antigüedad, las autoridades en ese momento no tenían forma de saber quiénes eran o las condiciones de su muerte. Encontraron a 4 hombres y 2 mujeres. De toda la gente que se había refugiado en esa casa, ahora solamente quedaba él, el menor de todos los parientes. El problema es que nunca se casó ni tuvo hijos. Por eso había adaptado todo a que fuera una casa de huéspedes. Decía que le hacía bien que vinieran personas jóvenes y nuevas a habitar esa casa. Le daba cierta energía poder atender a la gente, ahora que no le quedaba ningún pariente vivo. Comentó con cierta tristeza que, en sus tiempos, su forma de amar no era permitida. Así que, a quien consideró su pareja solamente lo podía ver como un buen amigo, que tuvo hijos y familia para que nadie lo juzgara. Tomó un trago de su té. Indicó que, lamentablemente, en la habitación donde me encontraba, siempre pasaban cosas extrañas a los inquilinos. El resto de las habitaciones eran de lo más normales, pero ese punto era una pesadilla. No había forma de quitar el moho negro que crecía, que de hecho los contratistas le habían mencionado que no era propiamente moho, sino alguna clase de mancha en la pared, ya que no se había quitado con los medios normales. En la habitación también, pese a que pocas veces se rentaba porque los inquilinos siempre pedían otro cuarto, porque sentían que el ambiente en el lugar era extraño y lúgubre. Se escuchaba cómo los resortes de la cama rechinaban, como si alguien se estuviera acostando por las noches. Los cajones se abrían y cerraban. Las puertas también, a excepción de la principal, que cuando no había ocupantes, estaba cerrada con llave. No había tocado mi bebida de la impresión. Le dije que simplemente no podía regresar a esa habitación. Me contestó que lo entendía. Luego me pidió una disculpa por haberme dado ese cuarto. Pensó que simplemente como yo lo estaba aceptando, seguramente la actividad de ese sitio no iba a reaparecer. Pero era evidente que se había equivocado rotundamente. Añadió que ahí era donde se quedaba una de sus tías, a la que consideraron demente por muchos años, ya que insistía en que podía ver entes en el interior de ese espacio, seres que la perseguían en la noche murmurando cosas que no alcanzaba a entender una y otra vez. Por los años que había estado ahí, pensaron que no era más que su cabeza jugando malas pasadas, que simplemente eran inventos de una mujer que había nacido mal. Lo único que parecía consolarla era la presencia de ese espejo gigantesco, en el que constantemente se veía y jugaba a que platicaba con alguien que se encontraba dentro. Incluso su mente, que jamás terminó de desarrollarse, insistía en que la persona del espejo era otra, que le contestaba a sus preguntas y con la que incluso trataba de tomar el té constantemente, con las mismas tazas que en ese momento estaban usando. Lamentablemente, en tiempos pasados, las cosas eran así, por desgracia. Se había quedado en ese punto hasta que murió, cuando llegó a la edad de 45 años. Los médicos registraron que fue de un infarto. Algo le dio tanto miedo que terminó con su vida. A partir de ese momento, había comenzado a crecer la mancha negra en la pared.
Me comentó que tenía otra habitación disponible en un cuarto de servicio de la casa, pero le dije que no, simplemente quería mi dinero de vuelta y quería sacar mis cosas de ahí. Enseguida sacó el sobre amarillo en el que le había dado el monto de la habitación. No había tocado un peso. Luego me propuso acompañarme para que pudiera tomar mis cosas. Como tenía mucho miedo de ir ahí sola, le dije que sí. Bajamos de nuevo al punto donde se encontraba el cuarto. Me sentía mareada. El anciano no sería de gran ayuda, pero creía que si 2 personas estaban presentes, quizá la actividad paranormal sería menor. En cuanto giré la perilla del cuarto, desde dentro sentí un empujón. Había algo empotrado contra la puerta. Se notaba que era pesado porque sencillamente, incluso si apoyaba todo mi cuerpo contra la misma, no podía moverlo. Le tuvimos que pedir ayuda a uno de los inquilinos que se había levantado con todo el alboroto. Cuando por fin pudimos quitar lo que estorbaba la puerta, nos dimos cuenta de que era la cama. Era imposible que alguna persona la hubiera movido en mi ausencia. Para hacerlo tendrían que haberse quedado en el cuarto, ya que no había otra salida posible de la habitación más que la puerta. Las ventanas tenían pequeñas vigas de metal para impedir que alguien ajeno ahí entrara sin que nadie se diera cuenta. Estaba sudando frío y con el corazón acelerado mientras sacaba mis pocas ropas y demás cosas de ahí. El anciano me veía afligido, murmurando al armario de forma que me daba escalofríos. Cuando terminé mi maleta, era por ahí de las 3 de la mañana. Me despedí del hombre y me fui corriendo de ahí. Afortunadamente, encontré un hotel barato y cercano que mis amigos me habían sugerido. Estaba cerca de mi trabajo y de la universidad, así que me quedé ahí unos días para poder reorganizar mi vida. No sé qué fue de esa casa a ciencia cierta. Me parece que el anciano murió un par de años después y la demolieron para construir un edificio. Hola a todos. Me encantaría contarles una historia que pasa por acá, en Heaven's Gate, un pueblito de la zona rural de Minnesota. Aquí abundan las casas de campo. Casi toda la gente del rumbo tiene tierras para cultivar, pero también hay un pueblo formado de tiendas y casitas, donde se consigue una variedad de implementos. Desde hace años hay una mansión enorme que se puede ver desde el pueblo. Ahí se supone que vivía una familia muy rica, la cual tenía una buena cantidad de gente bajo su yugo. Si saben a lo que me refiero. Pues bueno, una vez que se abolió la esclavitud, esas personas perdieron gran parte de su fortuna y se mudaron a otro sitio, dejando las tierras para que alguien las comprara. Cosa que pasó pronto, pero como que los dueños nunca duraban mucho habitando la casa. Se suponía que estaba embrujada por fantasmas que hacían daño a la gente. Se supone que todas las noches se podía escuchar el sonido de risas en las diferentes habitaciones, las cuales conforme avanzaba la noche se convertían en gritos desgarradores de niños que supuestamente habían fallecido en la casa o en sus inmediaciones. Era dicho por las personas del pueblo que los habitantes de esa casa eran muy crueles con los esclavos que tenían y que frecuentemente usaban a los pequeños como una especie de garantía de que sus padres no escaparían ni nada parecido, y que a la menor provocación de insurrección, los niños pagaban las consecuencias, fuera una rebelión real o imaginada por el amo. Se decía que las puertas y ventanas se abrían y cerraban solas, y que las velas se apagaban sin razón aparente, cosa que incluso pasaba con las luces eléctricas modernas. En una ocasión, como no tenía nada mejor que hacer,
Unas amigas y yo nos retamos a pasar la noche en la casa para desafiar a un grupo de chicos que nos gustaban. Llegamos todos a la propiedad y entramos. Como llevaba mucho tiempo abandonada, la puerta principal se abrió con facilidad. Éramos unos 10. Encontramos todo en oscuridad y silencio. Nos abrimos paso a las habitaciones cubiertas de polvo, mugre, humedad y moho de la mansión. Tratamos de no hacer ruido para percibir si alguien ya estaba dentro y nos podía hacer daño. De pronto se comenzaron a escuchar ruidos extraños, como de cadenas que se arrastraban en las habitaciones vacías. Los pocos objetos que habían sobrevivido a numerosos años de abandono parecían cambiar de lugar, dejando detrás una línea de polvo removido. Las puertas parecían moverse lentamente, sin que nadie las tocara. En ese momento, aunque nos estábamos asustando, al menos los signos de alarma no eran tan fuertes. Pero a medida que la noche avanzaba, empezamos a sentir un frío que nos calaba en la piel, además de que los sonidos habían ido aumentando, logrando que el miedo nos invadiera. Entonces comencé a sentir que algo me jalaba una pierna. Enseguida miré abajo para encontrarme con la sorpresa de que eran un par de manos sin nada más que los dedos. No pude evitar gritar a todo pulmón. Mi pareja de ese momento se asustó mucho. Trató de quitármelas de encima con movimientos violentos, incluso patadas, que iban dirigidas a esas falanges salidas del infierno. Pero simplemente no me soltaban, incluso apretaban más. Comencé a llorar por el miedo, y luego esos miembros desarticulados me jalaron en dirección a las escaleras de la casa. Estaba siendo arrastrada por una fuerza invisible que me hacía sentir que en cualquier momento iba a caer por ellas a una muerte horrible y segura. Wilfred, otro de los chicos, se lanzó en mi dirección para hacer peso, y el resto lo imitaron. Me estaban apachurrando por completo y sacando el aire de tal manera que terminé con una costilla rota, pero al menos las manos me soltaron. Una vez que nos sentimos a salvo, comenzamos a escuchar unas risas de niños, como si hubieran hecho una travesura muy divertida. Luego de eso, Wilfred nos dijo que era mejor salir de ahí, pero los otros estaban empecinados en completar el reto. No les importaba que casi me hubieran matado. Le comenté a mi amigo que era lo correcto, y Ana, su novia, Josh y Wilfred nos fuimos caminando a la puerta principal, pero esta se cerró de forma violenta, y por más que lo intentamos no pudimos abrirla. Le gritamos a los otros que quisieron bajar las escaleras corriendo, pero en los diferentes cuartos donde se encontraban pasó lo mismo. La casa nos había atrapado. Fue entonces que escuchamos el sonido de cadenas moviéndose de un lado a otro de la casa, además de algo que parecía ser claramente un látigo tronando en el aire. Mi cabeza estaba dando vueltas. Quería encontrar una salida pronto, pero simplemente no había otra solución que ir a la cocina o a otro de los cuartos para encontrarla. Corrimos en dirección al comedor, tomamos unas sillas y regresamos a la sala que tenía unos grandes ventanales. Los muchachos tiraron las sillas contra los vidrios. Lograron romper algunos. Mientras estaban alistando el camino de salida de vidrios y madera, Ana sintió que una mano le jalaba el vestido. Ambas nos fijamos en qué era y vimos a una pequeña de color, de unos 5 años apenas, pero con el cuerpo completamente cadavérico, rogando a mi amiga que se la llevaran a ella también. Tenía unas lágrimas enormes en los ojos. Cuando Wilfred se dio cuenta de lo que sucedía por los gritos que lanzábamos, le dijo a Josh que se lanzara por la ventana y luego le aventó a Ana, que por su pequeño tamaño pudo maniobrar sin problemas. La levantó del piso sin esfuerzo alguno.
Después la arrojó con todas sus fuerzas por el sitio. Estaba en un momento de histeria total. No me podía mover al ver todo lo que estaba pasando. Así que como no escuchaba razones, mi amigo hizo lo mismo conmigo. Solo que yo, al tener mucha mayor estatura y peso que Ana, fui guiada a la ventana y luego empujada a los brazos de Josh. Una vez que las dos estuvimos fuera, nos abrazamos como niñas pequeñas. Mi novio me besó la frente y me dijo que volvería enseguida. Ellos tenían que sacar a los otros. Yo quería ayudarlo, pero en mi estado no me podía ni poner de pie. Escuchamos gritos horribles de niños, la voz de un hombre que se reía de forma macabra, resonando por todos lados. Escuchamos las cadenas golpeando de forma violenta contra la madera. Luego las voces de Josh y Wilfred que de puerta en puerta abrían e iban sacando a nuestros otros amigos. Conforme avanzaron, se hizo una especie de pacto en el que nos sacaron a todas las chicas primero y luego salieron nuestros amigos uno a uno. Wilfred fue el último en quedar fuera de esa casa horrible. Pensamos que no lo lograría porque una silla que salió volando por sí misma casi le pega en la cabeza, pero alcanzó a saltar a tiempo para evitarla. Cuando todos estuvimos a salvo, decidimos irnos inmediatamente de la mansión, pero Josh y Wilfred tenían odio en los ojos. Rápidamente fueron por una de las botellas de vodka que estaba en la camioneta de Josh, porque íbamos a tomar dentro, pero ni alcanzamos a hacerlo. Le metió un pedazo de su camiseta dentro y lo mojó lo suficiente como para que se prendiera al acercarle la llama de un encendedor. Wilfred lanzó la primera y pronto todos los chicos hicieron lo mismo con todas las botellas que teníamos disponibles. La casa se incendió. El fuego consumió todo lo que estaba a la vista. Corrimos de ahí antes de que la policía fuera por nosotros, pero solamente llegaron los bomberos. Creo que todos sabíamos que ese sitio no era bueno, y a nadie le molestó que alguien finalmente hubiera tenido el valor de quemarlo por completo. Hola a todos amigos de Mundo Relatos. Quiero contarles una historia que me pasó mientras vivía en una vecindad en Guadalajara. Cuando era pequeño no teníamos mucho dinero, así que vivía junto a mis 3 hermanos, mi mamá y papá, en un cuarto de una vecindad por el barrio de Analco. En ese sitio estábamos algo apretados, pero bastante a gusto. Conforme pasaron los días de vivir ahí, nos acostumbramos a jugar con los hijos de los vecinos, y a que las distintas formas de convivencia fueran siendo cada vez más cercanas. Por ejemplo, algunos fines de semana se armaba una fiesta donde todos estaban invitadas. Digamos que éramos pobres pero muy felices. Entre las personas que habitaban por ahí se encontraba una persona muy mayor llamada Constancia. Era una señora que parece que tenía alguna cosa mental porque, pese a tener ya pasados sus 70 años, se portaba como si fuera una niña pequeña. Claro, podía mantenerse sola limpiando casas, pero no podría haber hecho nada más de su vida de hecho. Nunca tuvo novio conocido. Solamente vivió con su madre hasta que ella murió y luego se quedó sola en el cuarto, entre todas sus cosas. Era una persona bastante amable, así que siempre la invitaban a los convivios. Por eso nos dimos cuenta de que no tenía la mente totalmente bien. Era más como si se tratara de una amiga de nuestra edad. Tendríamos entre 12 y 8 años mis hermanos y yo. Recuerdo que le gustaba salir a jugar muñecas con las niñas de la cuadra cuando regresaba del trabajo. Y como no tenía nada que hacer, pues, los vecinos no veían mal que se la pasara un rato pretendiendo que tomaba el té con las pequeñas, entre las que estaba mi hermanita, que es la menor de la casa
y en ese entonces me parece que tendría unos 8 años. Pasaron los días de forma bastante normal, sin que las cosas hubieran cambiado demasiado. Pero por una semana, de pronto nadie vio a la señora Constancia pasearse como siempre por los alrededores de la vecindad. Cuando estaban a punto de tocar en su cuarto para ver qué estaba pasando, vieron a Constancia entrar por la puerta de la vecindad y entonces el asunto quedó resuelto. Ella se metió a su cuarto después de saludar a todos y no salió, pero los otros al haberla visto pensaron que simplemente estaba cansada o enferma, cualquier cosa menos lo que en realidad estaba pasando. Dejaron pasar una semana más y comenzaron a percibir un olor fétido en la vecindad. Al principio pensaron que era una coladera tapada, así que todos los vecinos, sin que nadie les dijera que actuaran de tal o cual forma, revisaron sus instalaciones, limpiaron todo y esperaron a que el mal olor se disipara. En mi casa, sacaron una buena cantidad de cabellos de la coladera de la pequeña regadera y del lavadero comunitario también. Quitaron montones de restos de comida y otras cosas que se iban atascando. Incluso había una rata muerta atorada en una de las coladeras de la vecindad a la que por fin dieron sepultura. Esa tarde, mi hermanita había jugado con Constancia, así como otras niñas de la vecindad. Como siempre se divirtieron mucho, pero al regresar a casa, Florencia dijo que la mujer estaba un poco rara. Le comentó a mi mamá que se veía ojerosa y muy pálida, a lo que mi madre le contestó que después se aseguraría de llevarle un caldo de pollo o algo similar para que se sintiera mejor. Lamentablemente, esa noche no hubo más que frijoles para todos, y al día siguiente fue la misma receta, así que las intenciones se quedaron en eso. Pese a la limpieza, el aroma a putrefacción no se iba, así que llamaron al dueño de la vecindad para que revisaran las cañerías del sitio, por si había alguna con una fuga. Checaron todo y no encontraron nada en particular, hasta que uno de los trabajadores señaló que faltaba por revisar una parte de la vecindad, que era el cuarto de Constancia. Como ella no había salido a revisar nada, pensaron que se encontraba trabajando en ese momento. Le llamaron varias veces y no contestaba, pero como los trabajadores estaban esperando en ese sitio, el dueño de la vecindad decidió que lo mejor era abrir el cuarto para que vieran también la tubería de la regadera de ese y quedara todo en paz. Ya le pediría disculpas a la mujer después. El dueño introdujo la llave a la cerradura que rechinó mucho, como si no la hubieran usado en varias semanas, y al abrir la puerta le dio en la cara el olor fétido de un cadáver, ese aroma que pareciera como de caño, pero que es dulzón a la vez que vomitivo. Fue tanto para él que se tuvo que hacer a un lado para sacar todo el contenido de su estómago. Poco después, uno de los trabajadores, más por morbo que por otra cosa, se asomó por la puerta y vio en la pequeña cama el cuerpo de la mujer en posición fetal. No se notaba bien qué le había pasado porque estaba tapado con una sábana delgada, pero los jugos del cuerpo ya se habían corrido en todas direcciones, y se notaba que el cadáver estaba muy inflado como para atreverse a tocarlo. Los juguetes infantiles que tenía en la habitación hacían todo aún más tétrico. Cerró la puerta con cuidado y enseguida le sugirió al dueño que llamara para que el servicio forense pudiera hacerse cargo de todo. El hombre no perdió tiempo y de pronto ya estaban las ambulancias y patrullas en la vecindad. Todos fuimos testigos de cómo se metían oficiales a revisar la escena. Luego sacaron el cuerpo de la señora y finalmente acordonaron la zona para evitar que alguien pudiera meterse a robar las cosas que había en el cuarto, en lo que
deslindaban responsabilidades y demás. El cuarto se quedó cerrado con llave. Los días pasaron y de pronto, una noche, Florencia se levantó para ir al baño, pero tardó mucho en regresar. Me di cuenta porque como estábamos muy apretados en ese cuarto, si alguno se quería levantar para usar el sanitario, yo me tenía que mover para que abrieran la puerta. No quise despertar a mis papás porque ellos trabajaban gran parte del día para mantenernos. Así que salí al patio de la vecindad, en donde había 3 cubículos con sanitarios, y vi que Florencia estaba jugando muy animada en el centro del patio con una figura agachada. Al principio, como estaba medio dormido, no la reconocí por completo, pero en poco tiempo me di cuenta de que era la señora Constancia. Tenía puesto uno de sus vestidos de holanes, además de que el cabello cano y largo lo llevaba recogido en 2 trenzas como solía hacerlo. Bajo la luz de las farolas, se notaba que su cuerpo estaba mucho más delgado que antes. Incluso se podría decir que era fácil verle los huesos debajo de la tela de gasa ondulada. Pero mi hermanita reía contenta, así que pensé que no podría ser muy malo. Llamé a Florencia para que viniera a dormir. Ella me volteó a ver muy emocionada y me dijo que Consti, como le decían, no estaba muerta, que no era cierto lo que habían dicho de ella. Volví a llamar a mi hermana, que ahora se resignó a tomar una muñeca que le ofrecía el espectro con una mano huesuda y pálida. Ella la aceptó y se despidió de aquel fantasma para venir corriendo en mi dirección, cuando la niña estuvo lejos de la aparición. Este me volteó a ver y lo que presencié me dejó la carne de gallina. Tenía las cuencas de los ojos vacías. La boca parecía tratarse de un agujero negro al que no se le veía fin, y los rasgos de la cara distaban mucho del rostro amable pero arrugado de Constancia. Le jalé la mano a mi hermana y me la llevé lo más rápido que pude de regreso al cuarto. Una vez ahí, pensé que la pesadilla se había acabado, pero entonces Constancia comenzó a tocar la puerta con arañazos terribles. Florencia estaba a punto de ir a abrir la puerta, pero desperté a mi madre y le dije que la señora estaba afuera. Así que ella tomó a mi hermana de los hombros y la puso quieta tras de sí. Mi padre despertó con el alboroto y ya había agarrado un machete para combatir a lo que se encontrara detrás de esa puerta. Enseguida la abrió para encontrarse con que no había nada en el umbral de la puerta. Les conté todo lo que había pasado, a lo que mi madre le quitó la muñeca a Florencia y la regresó al cuarto de la mujer por una pequeña rendija que había quedado abierta. Le advirtió a mi hermana que no se acercara de nuevo a eso, y enseguida nos dedicamos a dormir otro poco y olvidarnos del asunto. A Florencia no se le apareció de nuevo. Supongo que se ofendió por nuestra reacción, pero al resto de las niñas de la vecindad sí. Y en el mismo caso, comenzaron a aparecer juguetes regalados por el fantasma en toda la vecindad. Creo que era su forma de lidiar con lo que le acababa de pasar. Después de todo, no me parece que en vida tuviera la capacidad de distinguir que había fallecido. Al menos no del todo. Un año después, nos pudimos mudar de ese sitio a un departamento propio. Así que ya no supe mucho de ese lugar hasta que me gradué como arquitecto. Uno de mis primeros trabajos fue remodelar esa propiedad, que comenzó a quedar abandonada poco después de que nos fuimos. A decir de los vecinos, que me puse a platicar con ellos, era porque se aparecía una mujer en el patio y en los cuartos, tocando las puertas, rascándolas como si quisiera entrar, queriendo hablar con ellos, pero sin conseguirlo. Trataron de todo para eliminar al espectro, por ejemplo.
Llevaron a un sacerdote, dedicaron misas, incluso un brujo para hacer unas limpias, pero simplemente no había manera en que el espíritu dejara ese sitio. Así que lo fueron desalojando fueron los vivos. Eso me partió un poco el corazón, porque finalmente sabía que la persona atrapada en ese lugar no era mala, solo que no tenía la capacidad de entender que su vida había terminado y tenía que irse a otro lado. Según los planes del nuevo edificio que se iba a construir en ese lugar, lo derrumbamos todo. Se realizaron los cimientos y colocaron los materiales para expandir la vivienda a lo que sería su nuevo terminado lujoso. El pequeño edificio terminado quedó muy bien. Los departamentos se vendieron rápido, excepto el de abajo, en el que los vecinos seguían reportando ruidos extraños y decían que los niños pequeños podían ver a una anciana que jugaba con ellos. Pensé en la señora Constancia y me dio tristeza. Así que decidimos dejar ese lugar como un cuarto de almacén en el que le dejé montones de juguetes para que ella estuviera tranquila, cosa que ha funcionado hasta la fecha. Es cierto que de cuando en cuando le deja alguno de esos juguetes a los niños del edificio, pero al menos es inofensivo y a mí no me causa pérdidas al no encontrarse ocupado. Después de todo, es un mito común en mi profesión que para que las construcciones duren, debe haber un fantasma que las proteja en ellas, y supongo que el mío es el de Constancia, que por más que se le diga cómo y se le consigan cosas para que lo haga, se niega a cruzar al otro lado. Buenas noches a todos los integrantes de esta comunidad. Tengo 34 años y vivo en la Ciudad de México. Siempre he vivido en vecindades. Creo que la verdad es una forma muy cómoda de vida, porque las rentas están de locos acá. Y una vez que me corrieron de mi casa, a los 12 años por un malentendido que tuve con mi padre, abusivo y borracho, no tuve más remedio que rentar una de esas habitaciones con otro montón de chavos de la calle. Finalmente, conforme crecí pude pagarme mi propio cuarto, pero pues ya saben, la vida está perra en la ciudad que nunca duerme. Total, que recuerdo que en uno de los edificios en los que me quedé, en ese momento tendría 15 años, había un suceso que nadie podía explicar y que se daba en uno de los cuartos del fondo del 5º piso. Al tratarse de propiedades con muchas personas dentro, se sobreentiende que no son permitidas las mascotas. Tampoco es que uno tenga mucho dinero para alguna, pero en esa vecindad, ubicada cerca de la glorieta de Insurgentes, se escuchaba que en uno de los cuartos tenían montones de perros y gatos que lloraban mucho. De hecho, varias veces podía escuchar a los perros rascando el techo sobre mi cabeza durante las noches, causándome un insomnio horrible que solamente podía remediar con estupefacientes. El asunto llegó a tanto que una de las señoras chismosas de la vecindad fue a quejarse con el dueño una y otra vez, hasta que de plano el hombre estuvo tan enfadado que fue a la habitación en que le decían que pasaban las cosas para descartar la presencia de mascotas. Dicen los vecinos que estuvieron en esa acción que cuando el señor metió las llaves en la puerta, después de haber tocado montones de veces sin obtener respuesta, que no podía abrir la puerta, parecía que alguien la estaba empujando del otro lado. Cosa imposible porque se suponía que no debería haber ninguna persona en ese punto, ya que no le estaba rentado a nadie. Eso hizo que el hombre se pusiera furioso, así que comenzó a patear la puerta, y como vio que no cedía, llamó a 2 de los chismosos, y apenas entre 3 hombres adultos pudieron abrirla. Al empujarla, se dieron cuenta de que había montones de muebles viejos empotrados contra ella.
Eso los hizo sospechar que alguna persona estaba dentro, así que les pidió ayuda, a cambio de unos billetes, para que pudieran encontrar a las mascotas y al culpable de todo eso. Había una pequeña multitud fuera de la puerta, de manera que no era humanamente posible que alguien escapara, además de que era el cuarto piso de un edificio. Las galerías de ese microdepartamento estaban vacías. No había un alma o una mascota en el punto. De hecho, el piso se notaba con una gruesa capa de polvo que nadie podría haber pisado sin dejar un rastro. Se notaba que hacía mucho tiempo nadie habitaba ese sitio, tal y como el dueño lo tenía en los registros. La cocina estaba vacía, la regadera igual, además de que ya ni le salía agua de lo oxidadas que estaban las tuberías. Todos se quedaron con el misterio rondando sus cabezas, ya que no había forma de salir de ahí más que la puerta principal. Las ventanas eran muy pequeñas como para que alguna persona se hubiera aventado por ellas. Los muebles tenían fácilmente unos 50 años, y no podría haberlos movido nadie sin que se escuchara. Así que decidieron dejar ese misterio extraño por la paz, y el dueño de nuevo cerró la puerta. Todos fueron testigos de que no había un alma viva en el sitio. Así que cuando a los 2 días comenzaron a escucharse de nuevo los pasos de las patas de varios perros en ese punto, así como sus ladridos, se nos hizo la piel de gallina al imaginar que esos sabuesos no estaban ni remotamente vivos. A los chicos de la vecindad se nos hizo fácil retarnos unos a otros a meternos una noche a ese sitio y ver de qué se trataba el asunto. Descubrir qué era lo que realmente estaba sucediendo ahí. Así que cuando me tocó el reto a mí, lo acepté. Le dije a Manolo, uno de los compas de ese sitio, que me ayudara a abrir la puerta. Digamos que él tiene ciertas habilidades especiales. Una vez que logró burlar la cerradura, nos metimos los dos y nos dimos cuenta de que en la oscuridad de las 3 de la mañana, los ojillos brillantes de varios perros nos veían con la poca luz que entraba del pasillo. Un escalofrío me recorrió la columna entera al darme cuenta de que esos seres eran tan reales que podía percibir su olor en medio de la oscuridad, pero sencillamente era imposible que estuvieran ahí metidos sin nadie que los cuidara. Eran al menos 10 perros de distintas razas. Mi compa y yo nos quedamos congelados, con un pie en el pasillo y otro en la puerta de la entrada. Tardamos unos segundos en reaccionar, ya que un miedo animal nos había tomado por los huesos. No me había dado cuenta de que estaba sudando tanto hasta que Manolo me dio un manotazo en la espalda que resonó a sudor pegajoso y me gritó que nos peláramos de ahí. Ni me acordé de cerrar la puerta. Simplemente nos fuimos corriendo a mi cuarto, porque el de él quedaba mucho más lejos. Ambos teníamos la respiración entrecortada y sentíamos que el corazón se nos salía del pecho. Tardamos un momento en preguntarnos entre nosotros si habíamos visto lo mismo. Manolo me preguntó si noté el bulto que estaba al fondo de la habitación. No lo había hecho, ya que mi vista estaba más concentrada en los canes. El compa me contó que vio a una presencia con ojos de un tono rojo luminoso, la cual le gruñó con voz grave que nos fuéramos corriendo de ahí. Estábamos cansados, así que después de un rato caímos dormidos. Al checar el cuarto en la mañana, estaba cerrado y por debajo de la puerta se veían los muebles empotrados contra la misma.